Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días y qué dicha que podemos volvernos a encontrar. Antes de recordarles que estamos a través de 3 plataformas. Estamos a través del 93.1 FM, estamos a través de FIDE-CR y estamos también a través de San José TV para que nos puedas seguir y comentar en todos nuestros procesos. Hay un tema importantísimo y le vamos a ir dando mucho auge acá en Sin Límites. Este es el primer tema de una seguidilla que vamos a seguir sobre temas de violencia intrafamiliar. Violencia que sigue siendo una pandemia y que sigue siendo un flagelo en todas nuestras estructuras familiares y relaciones de pareja y demás. Pero hoy particularmente vamos a tocar un tema muy sensible cuando hablamos de violencia intrafamiliar. Mi hijo, mi hija, adolescente o adulto joven, es agresivo, es violento, no lo podemos administrar, me pega, hace lo que le da la gana, sale cuando le da la gana e incluso, ¿verdad?, cuando esto se asocia a patrones de consumo, mi hijo nos maltrata, consume drogas y este tipo de cosas. En estos días hablaba con una señora, llegamos a la casa y no había una sola pantalla, las había vendido y aquí estoy yo viendo a ver qué hago. Es un tema difícil, es un tema profundamente delicado que de una u otra forma toca nuestras aristas y nos va a poner frente a decisiones profundamente complicadas porque tocará un momento de acciones legales, decidir entre el amor de un padre y una madre, poner límites y decir hasta aquí llego yo. Es un tema que se las trae y es un tema que nos puede costar muchísimo a veces poderlo administrar. Y creo que cuando nosotros tenemos la particularidad de comprender a fondo qué es lo que nos pasa y por qué pasa, empiezan las soluciones. Pero antes de entrarle de lleno al tema y presentarles a nuestro querido amigo y colaborador de Sin Límites, el abogado y presidente del Colegio de Periodistas Belisario Solano, vamos a ver a la doctora Mónica Segura en nuestra sección Confía en Vos con un tema. Y a propósito de si la otra persona no quiere ceder, vale la pena insistir. Si la otra persona no quiere poner de su parte, ¿hasta dónde realmente nos tenemos que desgastar? Veamos nuestra sección. Hola, soy Mónica Segura, psicóloga, y estamos en la sección Confía en Vos. Hoy como tema tenemos, si la otra persona no quiere ceder, vale la pena insistir. Yo quiero que usted hoy se lleve la siguiente palabra y es negociar. Negociar significa sembrar palabras que nos generen unidad, que podamos ser puentes el uno al otro. Negociar trata de que estamos buscando algo que sea digno y de bien para ambas personas, no solo para que beneficie a una. Negociar es necesario en una relación para llegar a acuerdos, para sostener cosas que estén en un común bien. Así que necesitamos realmente preguntarnos, ¿estoy dispuesto a aceptar puntos de vista diferentes? Si realmente mi postura es rígida e impositiva, no vamos a llegar a nada. Así que busca siempre ser una persona accesible, que sea adaptable a los cambios. Eso te va a permitir sostener relaciones sanas. Negociar, proponer, accionar es un tema que debería formar parte de nuestro día a día. Hoy está con nosotros Belisario Solano, aparte de ser un querido amigo y un profesional al que admiro mucho, como siempre. No me cabe la gratitud de poderte tener acá en el equipo. No, más bien, muchísimas gracias, doctor. Estamos siempre a la orden. Belisario, violencia intrafamiliar, pero con este apellido, o sea, mis hijos nos agreden. Qué complejo. Es de mucha tristeza, es de mucho dolor, es un tema muy fuerte, sin duda alguna, que vamos a poder abordar hoy, porque sí tenemos conocimiento pleno de cuando un hijo de 13, 14 años se levanta, agrede a su madre, la golpea, le exige, le roba el dinero de la cartera, sustrae los bienes de la casa, agarra las cositas de los hermanos y no tiene control, no tiene límites. Cuando una niña de 14, 15 años decide que ya es su momento de su libertad sexual y usted, mamá, no puede meterse y usted, papá, menos, y si usted, papá, se mete, lo acuso que usted me ha abusado sexualmente.
casos como esos se dan en la vida real, Rafa, tenemos conocimiento de esos tipos de situaciones que se han enfrentado, situaciones peores todavía, hijos mayores de edad con 20, 21, 22 años exigiendo que deben pagarle los estudios y teniendo los papás un gasto importante en universidades privadas y ellos simplemente respondiendo con actos de mala crianza, de mala educación, con agresión a veces hasta física en algunos casos. O bien, lo peor, la agresión psicológica, la palabra que se da, el golpe que se da. Vos sos una bruta a la mamá. ¿Okay? Usted limítese a darme la plata porque para eso usted tiene que dármelo hasta los 25 años. Ya yo soy mayor de edad y usted no tiene por qué meterse conmigo. ¿Okay? Yo hago lo que a mí me da la gana. Esas son frases que se dan. Y lamentablemente en el post-COVID, todavía estamos en el COVID-19, pero todavía, yo diría que en el post-COVID tenemos una plaga, tenemos una epidemia más grave que es un problema de salud mental. Y habrá que hacer algo desde todos los escenarios, desde la iglesia, desde las iglesias, diría yo, desde la psicología y los centros de psicología, desde la parte legal, para poder entender el fenómeno que está viviendo en este momento la sociedad costarricense y mundial y ver qué tipo de acciones podemos emprender, don Rafa. Sí, de hecho, Beli, pues fuera de cámaras hablábamos, el fenómeno de la violencia es multicausal, puede ser, ok, estamos repitiendo patrones que yo, con los cuales yo fui criado y ahora estoy criando a mis hijos desde ahí. Recuerdo un caso en particular donde esta pareja llega a consulta, Beli, precisamente a consultar, es que mi hijo es muy malcriado, ¿verdad? Pero cuando vos revisas la dinámica de esa pareja, el señor es un rey, al que hay que limpiarle, recogerle, hacerle, ¿verdad? Y cero, agarrar una escoba, lavar un plato y ahora resulta que el hijo tampoco hace nada y empezamos a replicar patrones. Pero resulta, Beli, que yo hoy estoy frente a esa circunstancia. O sea, ya no puedo. Mi hijo tiene 22, 23 años, ha cambiado 4 veces de carrera, no sale, no se levanta. Si le toco la puerta es una mala crianza, se molesta si no le tenemos un menú a la carta. Y esto que estoy contando me lo narraba una señora y me dice, mi hijo no me pegó, solo me empujó contra una pared. Eso es violencia. Y resulta que cuando uno les habla de, bueno, creo que llegó el momento de buscar no solo un psicólogo, sino un asesor legal, porque ocupamos incluso hasta poner medidas cautelares a los hijos, pero entramos en pánico. Yo creo que uno de los gravísimos errores que cometen los papás y las mamás es que cuando el chico cumple 12 años de edad, cuando el chico cumple 12 años de edad, en lugar de regalarle un PlayStation, en lugar de regalarle una computadora, en lugar de regalarle el juego que quieran, deberían de coger una ley penal juvenil y regalarle a su hijo de 12 años una ley penal juvenil para que a partir de ese momento entienda que al cumplir 12 años de edad es penalmente imputable, que hay una ley que le exige ciertos niveles de comportamiento y además que hay una ley que usted tiene necesariamente que conocer desde la primera letra hasta la última. Beli, eso que estás planteando me parece valioso para los padres que lo estén escuchando y si hay algún chico entre los 12 y los 18 que nos escuche, porque existe el mito de que soy menor de edad, por tanto, soy intocable, no tengo responsabilidad jurídica. Yo siempre le digo a los papás que cuando su hijo cumple 12 años, haga un paquetito especial, póngale un regalito muy bonito, vaya a la librería jurídica, cómprele la ley penal juvenil y hay otra ley también, la ley de ejecución penal juvenil, para que su hijo entienda cuáles son los derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Porque en la escuela o en el colegio los maestros se han afanado en enseñarle los derechos a los niños, Convención de los Derechos del Niño, la ley, el Código de Niñez y Adolescencia, y eso está perfecto. Pero también a los niños hay que enseñarles cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que tienen sobre la educación, sobre el comportamiento en familia, sobre el respeto y la dignificación a la madre, principalmente en muchos hogares en donde la cabeza de la familia es una mujer que tiene que salir a trabajar, que tiene que ir a buscar el sustento para regresar a la casa y después lo que se encuentra cuando llega a casa es un pequeño dictador. Es ese pequeño dictador que tiene 12, 13 años, que exige a la mamá, que exige al papá, que exige una serie de cosas
sin dar nada a cambio. Entonces, desde ahí, Rafa, yo creo que estamos cometiendo un gravísimo error. Queremos ya, a partir de los 18 años, enderezar ese arbolito, ya no lo vamos a lograr. Ya no lo vamos a lograr porque en el momento en que hemos dejado pasar 6 años importantes en la adolescencia del chico o la chica, nos hemos dado cuenta de que no hicimos el trabajo que teníamos que hacer como papás. La etapa de la adolescencia, después de los 12 años, es lo que yo llamo no adolescencia, sino la etapa de la aborrecencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el joven, el niño de 12, aborrece todo. Aborrece las órdenes de papá, aborrece las órdenes de la mamá, aborrece el profesor, aborrece el psicólogo, aborrece el odontólogo, aborrece el psicopedagogo, aborrece todo. Y el mundo empieza a girar alrededor de él. O él cree, o ella cree que el mundo debe girar alrededor de él. Y entonces empezamos los papás a crear, a maleducar, a malcrear, y entonces le vamos permitiendo ciertas alternativas para llegar luego a formar un chico o una chica que usted no va a poder congeniar y va a ser ya un ciudadano a los 18 años que no ha tenido los autocontroles para poder comportarse en sociedad y mucho menos en familia. Recuerden que estamos a través de la plataforma de FIDECR en Facebook para tu comentario. Es importante tu historia, tu testimonio, también a través del 93.1 FM y a través de la señal de San José TV. Beli, a modo de resumen, ¿verdad? Porque yo sé que reducirlo a esto, en términos generales, ¿cuáles son las responsabilidades, los deberes? Porque creemos, por ejemplo, soy adolescente, me metí a un supermercado y me robé un chicle y una coca y nadie me puede tocar porque, no sé, se nos metió algo en la cabeza y nos fuimos a hacer diabluras y quebré unas ventanas de una casa, ¿verdad? Porque ahí vive el chiquillo que nos cae mal del colegio. Y este tipo de conductas desafiantes, disruptivas y complejas, y creemos que nada me va a pasar porque yo soy adolescente. El problema de la violencia intrafamiliar es algo que se exporta, ¿ok? Al ámbito social, claro. Exacto. Entonces, cuando el chico o la chica no tiene los límites adecuados, no tiene el control y la guía de los padres de familia o de la madre que los guía, que los oriente, que los vaya formando bajo un concepto distinto de nuevas masculinidades. Eso que decíamos al principio, ¿verdad? El chico de 12 años cree que no tiene por qué lavar platos, porque no tiene que limpiar la casa, porque no tiene que arreglar el baño, porque no tiene que tender la cama. Ah, no, ¿por qué? Porque mamá le hace todo a papá. Y papá está sentado en la cochera de la casa, o está leyendo el periódico, o está tirándose las cervezas. Mientras, mamá tiene que estar ahí a cargo. Todos esos patrones que vienen todavía bajo resabios patriarcales, vienen incorporándose al chip del adolescente y va a ir a repetir eso a la sociedad afuera. Va a ir al colegio a repetir y va a afectar a las niñas, va a afectar a las compañeras, va a afectar a los profesores, a las profesoras y va generando ciertos comportamientos antisociales. ¿Por qué? Bueno, porque no hay límites, porque no hay control, porque en casa de él es el nepotista, es el dictador, es el que manda, gira, controla y ordena, ¿verdad? Y entonces cree que la sociedad tiene que comportarse igual. Y entonces yo puedo ir y coger un chicle del chino del barrio y es mío y me toca porque nada pasa. Porque me da la gana. Y máxime, si lo hago una vez y nada pasó. Máxime, si lo hago 2 veces y nada pasó. Máxime, si ya son 3 o 4 y más bien llego donde mamá y mamá me ríe la gracia. Máxime, si llego a la casa y no tengo un padre que me oriente, que me diga y que me limite en qué es lo que yo socialmente estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Y entonces pasa mucho eso, y eso lo trabajamos mucho en el año 1990-94 con don Luis Fishman en su momento, que hay que reconocerle, cuando estaban los chapulines aquí en el centro de San José. ¿Okay? Y en Alajuela. Sí, pero en ese momento era una plaga de chapulines aquí, le decíamos. ¿Qué eran chapulines? Los chicos de 12 años a 17 años cometiendo una serie de barbaridades. Nosotros tuvimos que elaborar una serie de proyectos y don Luis elaboró una serie de proyectos que permitieron atacar ese tema del comportamiento social de los chicos de 12 a los 17, 18 años. Y fue muy interesante con las dinámicas saber qué es lo que piensa el niño o qué es lo que piensa el adolescente, qué es lo que piensa, y a partir de ahí se pudo inducir y trabajar para poder
incorporar de nuevo al régimen educativo, darles a ellos oportunidades para ver que realmente tenían un futuro provechoso y que su futuro no iba a estar en la delincuencia, que su futuro no iba a estar en la calle. Por eso al hijo hay que descubrirle los talentos. El sistema educativo, y Rafa, aquí hago una crítica severa al sistema educativo. El sistema educativo le pone un pie al talento infantil y juvenil, porque no te deja avanzar. Si vos tenés un chico, estoy pensando en este momento que el chico tuyo chiquitillo, el pequeñín, que es terrible, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué terrible que es? No, es que qué inteligente que es. Es un tipo que puede estar en un nivel, para algunos, de preescolar, pero que ya podría estar en primer grado de la escuela con ese nivel. Yo conozco un chico que está en 6º grado de escuela, pero en mi opinión, ese chico tiene que estar en 9º año de colegio, a pesar de que tenga 12 años. Es decir, ese talento hay que permitir que fluya. No puedes ponerle un pie al crecimiento, no le puedes poner un pie al deseo de un joven para poderse expandir. Y un chico puede ser un empresario a los 12 años, un chico puede ser un pequeño emprendedor a los 12 años. Conozco casos de chicas, 2 que recuerdo, que en la crisis pusieron una venta de empanadas y hacían empanadas con la mamá y le pusieron el nombre de las empanaditas de su nombre y salían a vender empanadas. Niñas de 8 años, 9 años. Sí, de hecho, ahora que mencionas esto, hay una chiquilla en México, ahorita se me escapa el nombre, hija de 2 personas, 2 profesionales, de normal ahí, o sea, no es que son herederos de una fortuna, 2 personas que trabajan, y la chiquilla se inventó a partir de estas cosas que se puso de moda, que es como una gomilla, sí, el exacto. slime y no sé qué. Bueno, ella creó ahí, el papá y un tío le ayudaron, ¿verdad? El tío es ingeniero químico y crearon un slime que no se pega, ¿verdad? Lo empezó a vender en la escuela y mira, vino la pandemia y el negocio de la chica se transformó ahora en el negocio de la familia, ¿verdad? Y fue una idea de una chica como de 12, 13 años. Beli, en FIDECR tenemos, bueno, primero un saludito a Luzmilda, gracias por estar ahí, a Olguita, a Ana Lorena, que está por acá, a Silvia. Ana Lorena nos dice, desde que oí que el patronato de la agresión, porque les contestan, que los mismos chicos dicen, voy a ir al patronato, y amenazan a sus padres cuando los corrigen con esto. Así es. Sí, es cierto. Recordemos que a partir de los 12 somos sujetos de deber y somos sujetos de derecho. Así y no estamos llamados a complacer. En estos días le decía a alguien con quien tenía una conversación, claro, es una situación un poco complicada, pero la niña tiene 5 años y tiene más tecnología, Beli, en el cuarto que la que creo que vos y yo podemos tener en nuestra casa. Chupetas electrónicas. Sí, entonces, sin supervisión, sin acompañamiento, sin interacción, ¿qué vamos a hacer, verdad? Que alguien dice, no, pero es que Facebook y TikTok y esto es a partir de los 12. Simplemente inventas la fecha de cumpleaños y ya está. Y creas una cuenta con datos falsos y punto. Entonces, Beli, ahora... pero hay mamás y hay papás que con tal de no tener la relación con el chico, que el chico esté feliz o la chica esté feliz y contenta y quitárselo de ahí, bueno, le dan la chupeta electrónica. Tome el iPad, tome la computadora, metes ahí 5, 6, 7 horas al día. Hay un concepto en psicología que a mí me encanta que se llama frustración óptima. Usted lo quiere, gáneselo. Gáneselo, exacto. Y asignemos, por ejemplo, ahora en la pandemia, yo, así, historias que conozco, chiquillos que bueno, hay que aportar, ¿qué hacemos? Y han ido ahí de casa en casa dejando un papelito, caminamos perros, a 500 colones la hora por perro. Es que gáneselo. Yo voy y yo hablo por mi experiencia personal. ¿Okay? Cuando uno fue niño, cuando fue adolescente, todo hubo que ganárselo. O sea, a mí nunca me regalaron nada, simplemente tuve que ir a trabajar. Tuve que entender que yo tenía que ir a jalar bolsas al mercado para poder tener lo que tenía que tener. Bueno, voy a usar un ejemplo de papá. El licenciado Denis Solano, ¿verdad? Que recientemente acaba ya de incorporarse al colegio y pasar el examen del colegio. Y tu hijo, ¿cuántos años tiene Denis de trabajar con vos? Ya, de toda la carrera. Toda la carrera. Yo lo obligué a trabajar toda la carrera. ¿Verdad? Sí. Okay. Papá le podía pagar la carrera, pero... No, yo le pagué la carrera. pero digo,
Solo pagársela y dejarlo ahí, exacto. ¿no? Pago una pensión y me voy. Cumpla un horario y estudie en la noche como Exacto. todos los demás. Valórelo. Valórelo, exacto. Exacto. Las cosas tienen que saber que tienen un costo y los chicos tienen que saber que a mamá le cuesta comprarle, llevar la comida. Los chicos tienen que entender que a mamá o a papá le cuesta todo lo que ingresa a la casa. ¿Ok? Eso es muy importante hacérselo ver a los niños desde el principio de la mañana. Y hay que empezar a negociar. Eso que decía usted ahora, Rafa. Es decir, ¿querés tal cosa? Ok, ¿cómo lo vas a negociar? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué vas a hacer para ganártelo? Ah, ok, quiero buenas notas a fin de año. ¿Qué es lo que uno como papá le pide a los hijos nada más? Páseme el año, esfuércese, edúquese. ¿Qué le pedís vos a tus hijos? Gáneme el año. Sí, incluso empezar a inculcarles el valor. Y a mí me gusta mucho la posición de Natalia Calderón, la psicopedagoga. A ver, los niños tienen que aprender que limpiar el cuarto, lavar platos, recoger la ropa, pasar la escoba, es parte del ser familia. No podemos estarle... Si usted me lava los trastos, lo dejo ver tele. No. Tenemos que asociarle el valor. Y más en el caso del varón, ¿verdad? Más en el caso del varón. El varón tiene que entender que lavar platos, limpiar el piso, lavar la ropa, tender la cama es parte de la construcción de las nuevas masculinidades que tenemos. Ve, Carolina López nos dice, excelente, el asesor legal, un tema muy triste, una realidad en el derecho de la familia y el cual es todo un desafío en cada núcleo familiar para no aumentar estos comportamientos en nuestra juventud. Dios les dé sabiduría a todos los padres en esta etapa para poder guiarlos de la forma más correcta. Y Andrea nos dice, mi hijo desde que tenía 8 años lo enseñé a hacer los quehaceres de la casa, ya va a cumplir 15 años, me ayuda muchísimo, incluso hasta ya hace el almuerzo. Imaginemos en un cambio de circunstancias familiares, un adolescente que contribuye con la cocina, que contribuye en la administración de la casa, cuánta tranquilidad puede aportar. Claro, hay retos de acuerdo a cada edad, pero el valor del trabajo es el antídoto muchas veces de la violencia. ¿Saben por qué? Porque nos enseña que la vida es esfuerzo, dedicación, compromiso y tenacidad. Pilar Sordo, psicóloga chilena, búsquenla en YouTube, Pilar Sordo. Ella tiene una expresión muy bonita, parafraseándola: la familia no es una democracia, tampoco es una dictadura. La familia es un proceso de méritos, ¿ok? No podemos cortarle... Y negociación. Exacto, entonces le pones, estos son tus privilegios, no le pones, perdemos los privilegios, Así porque es. el valor de la frustración forma... Beli. Solo que pasa ahora un detalle muy interesante, ¿verdad? Si vos no sabes construir eso, o papá y mamá no saben construir eso, desde que los chicos están en la preadolescencia, cuando lleguen a la adolescencia es cuando viene la cosa más terrible, ¿verdad? Porque entonces el hijo o la hija dice, no, la verdad es que ya me voy con mi papá. Anoche atendía yo un caso precisamente de 13 años de edad, de una chica, con una mamá que en realidad sí, pues yo le dije a ella con total crueldad, le dije, mira, pero es que yo siento que vos sos muy militar. Bueno, no soy muy suavecito para decir las cosas, ¿verdad? Ok, pues le dije, mira, pero es que vos sos muy cruel. O sea, en realidad te estás comprando todos los números del talonario. La rifa te la vas a ganar. Si yo fuera tu hija, hago lo que está haciendo tu hija. Mejor me voy con mi papá. Y te dejo, simplemente. ¿Por qué? Bueno, porque dices, es que yo soy la mamá. Le digo, sí, sos la mamá, pero tu hija tiene 13 años. Tu hija ya te discute. Tu hija ya te reclama. Ya no tenés que imponer, ahora tenés que negociar, tenés que llevar esa negociación y tratar de dejar de ser menos mamá y convertirte en más amiga, porque tu hija va a arreglar pronto, si no es que ha arreglado ya, ¿ok? Y a partir de ahí las cosas van a cambiar, el escenario de ella va a cambiar y las relaciones entre tu hija y el entorno social la van a llevar a ella a tener un cambio radical en la relación con vos. Y si ella te ve como mamá gruñona, ese fue el término que le usé, pues simplemente va a salir huyendo a los brazos del papá, que va a ser alcahuete, que va a ser muy lúdica la relación con él, va a ser muy permisiva y simplemente va a estar en el mejor sitio. Hay 2 consultas privadas, Beli, voy con la primera. Mi hermano le pasó que sacó un año a la hija del colegio, estaba
pues estaba en puestos de drogas, se escapaba todos los días, le dio como 3 oportunidades, pero no hizo caso. La hija lo denunció con el patronato por sacarla del colegio y por más que mi hermano le explicó a los del patronato, le dieron la razón a la hija y se vio obligada a dejarla de nuevo ir al colegio y ella siguió a la fiesta. Y hay otra consulta por acá, también privada, que nos dice, mi hija agredía a sus hermanos menores y la gota que derramó el vaso fue un día que llegó a las 4 de la mañana con 16 años. La confronté, me agredió, me golpeó, me dejó marcas en la cara y se fue a vivir donde la abuela. Mi mamá siempre la ha alcahueteado, hace lo que le da la gana y me denunciaron al PANI y estoy en medio proceso. Pero mi hija es agresiva, violenta, sé que anda con hombres y utiliza drogas. Imagine una niña de 14, 15 años como ella, en drogas, golpeando a la mamá, llegando a la hora que le dé la gana. Ahí esa es la consecuencia de algo no se hizo bien en el camino, Rafa. Muy triste lo que estoy diciendo, sí, pero es que yo quiero llamar a la reflexión a las mamás y a los papás que tienen hijos que están en este momento entrando en la escuela, por ejemplo. Okay. O desde niños, desde que están en el pecho, usted tiene que empezar a establecer los límites de formación que vas a tener con ese hijo o esa hija. Pero cuando esa chica de 15 años, 14, 16 años ya llega y agarra moquetazos a su propia madre y va al PAN y denuncia, y se ve confrontada en los tribunales de justicia, es porque algo hiciste mal, mi querida amiga, y hay algo que no estuvo bien. En el caso anterior del señor que dice que opta por sacarla de la escuela o del colegio porque era una vagabunda y que el PAN la obligó a seguir. Bueno, es que el menor de 18 años tiene que estar en la educación, no hay otra. Ahora, ¿cómo hacemos para poder enfrentar el conflicto de la vagancia, de la fiesta, etcétera, etcétera? Hay una serie de procesos que se tienen que llevar y hay que buscar ayuda del psicólogo o la psicóloga. Incluso, Beli, a veces yo creo que es que el problema es que lo hacemos un poco al revés, ¿verdad? Como el caso de este muchacho, sacamos a la muchacha y después nos cae un poco el pánico. Creo que el pánico, porque a mí me consta, cuando uno se acerca de manera como preventiva, vean, está pasando esto y esto con mi hijo, ayudan. Incluso se enlaza el IAFA y se enlaza con otras instituciones que pueden contribuir. Hay un equipo interdisciplinario, hay instituciones como el PANI, hay una que yo uso mucho en mi oficina, que es Escuela para Jóvenes, con el Hospital Calderón Guardia, que tiene todo un proceso de análisis de la conflictividad del joven y adolescente y que da una serie de abordajes interdisciplinarios. Y todos gratuitos. Y todos gratuitos, exacto. Eso es muy importante. Conozco programas del INAMO, por ejemplo, también, como para poder empoderar a las mujeres, porque tal vez muchas veces las mamás que sufren estas condiciones es porque también podrían estar siendo objeto de violencia por parte de la pareja. O incluso hay entonces, mamás... hay que empoderar a la madre, educarla, formarla, para que ella pueda tener los insumos y los instrumentos para poder enfrentar una crisis con un adolescente o con un adolescente que ya está perdiendo el control. Incluso, vean, claro, esto nos dará para otro tema, porque cuando vos venís deberíamos hacer el programa de 2 horas. Muchas gracias. Abuelas, abuelos, Ajá. sí, alcahuetean, pueden chinear, pero no difieran de la mamá. Que haya violencia, Ajá, no difieran del modelo educativo de los padres. Por ejemplo, si los chicos tienen una consecuencia, digamos, les quitaron la televisión y el teléfono, por decir algo. Por el fin de semana no hay televisión y no hay teléfono. Entonces, porque no hiciste las tareas. La abuela llegó, ay, no, préstemelo. Exacto. Y se lo llevó el fin de semana y vio toda la televisión que le dio la gana, hizo lo que le dio la gana. Tenemos que tener un mismo discurso familiar. Tíos, tías, abuelos, abuelas, o sea, tenemos que contribuir, salvo que ya sea algo insensato, ¿verdad? Que ya raya en la violencia. Mira, es que hoy no le vamos a dar comida, eso ya es hasta para denunciarlo. Pero lo que quiero decir es que tiene que haber un discurso, ¿verdad? Muy coherente, muy lógico, muy homogéneo. Beli, hay otra consulta privada por acá. Mi hija se fue a vivir con el papá precisamente porque dejó el colegio botado. No ha pasado de octavo, ha sido muy frustrante, muy complejo. El papá es de esas personas que, feas, para traducir esto, pero no puedo decir así, su ego, ¿verdad? Él no me suelta. Ese machista, y ha utilizado agresor. a la niña para fastidiarme la existencia. Ahora mi hija no está estudiando, pasa todo el día sola y me llegan unos cuentos de terror, pero ni siquiera me habla. Sí, es muy duro.
Ok, ¿qué es lo que estamos creando? Estamos en una escuela de delincuencia, así de fácil. Estamos creando futuros delincuentes. ¿Cómo es posible que a una niña de 13 años se le permita o los padres no tengan la conciencia de que tiene que estar estudiando? Es decir, ¿cómo es posible de que por una cuestión en donde eventualmente pudimos haber fallado, porque bueno, pues tal vez por la rudeza en el trato tuyo, mi querida mamá, hay que revisarse a ver dónde fue que fallaste vos para que su hija tome la decisión de irse con el papá? Y este papá, machista, agresor, violento, irascible, intolerante y todos los epítetos más que me encanta a mí a veces decirle al hombre agresor, que no ha entendido, que tiene que sanar, que tiene que ir al Instituto Wen, que tiene que ir a cursos de nuevas masculinidades, para que él pueda entender que tiene una corresponsabilidad, porque él podría estar en este momento en una relación muy lúdica con su hija, pero lo que está haciendo es creando una persona, ¿ok?, que le va a detonar cuando tenga 18 años. Beli, ve, independiente del modelo de relación que tengamos, sea una paternidad o una maternidad en soltería, o en un proceso de separación, o como sea, los papás tienen que empezar a cambiar pañales. Los papás tienen que empezar, usted si tiene algún problema con su expareja o con su pareja, no diga su mamá está loca y entonces usted por ganarse el afecto de sus hijos e hijas, ¿verdad? Vamos a diferir. Tiene que haber concertación, o sea, esto es sistémico. Los hijos son un reflejo del modelo de educación que tenemos en el hogar. Es pequeñito el porcentaje que no es así. Entonces, sin concertación y sin claridad y sin temas de adultos no resueltos, vamos a perpetuar los mecanismos de violencia intrafamiliar. Pero es muy importante que en las relaciones de pareja se pueda determinar, identificar algún síntoma cuando esa persona es agresiva o no. A mí me decía un señor el sábado que yo atendía, es que yo soy el mejor papá del mundo. Ok, sí, perfecto. ¿Y por qué? Porque mi hija a los 16 años no quiso seguir estudiando y yo le sigo pagando la pensión. Le digo, ¿what? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por eso soy el mejor papá del mundo? Le digo, señor, qué pena, pero usted es el peor papá del mundo. Y a mí no me pagás, y eso se lo digo así con total, a usted no le gusta, como les digo, pero yo les digo, usted no me paga a mí una cita para escuchar lo que usted quiere escuchar. A mí me pagas una cita para decir lo que yo tengo que decir. Y si a partir de ahí no te gusta, pues perfecto, no hay ningún problema, me pagaste la cita y te fuiste, ¿ok? Y si te gusta y querés cambiar y querés hacerme caso y querés acudir a ayuda, pues entonces ahí vamos a hacerlo. Pero ¿cómo es posible que un papá se ufane de decir que es un buen papá porque te dejé que salieras del colegio y te sigo pagando la pensión cuando esa chica tiene 16 años? Y le digo, ¿pero qué estás creando, amigo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás a tiempo en este momento, ¿ok? No. Yo soy un buen papá porque les permito vivir en mi casa que no es bien ganancial. ¿Así? Sí, sí, ¿verdad? Y esto es como decir, voy a comprar un carro porque tiene motor y 4 llantas. O sea, ahí no hay nada heroico, eso es un tema de responsabilidad. Vamos a irnos un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales con la doctora Stephanie Vilches, que hoy nos dice aprender a vivir desde la autoafirmación. Es sumamente importante. A veces poner límites como padres nos genera muchas culpas y contradicciones. Vivamos desde la autoafirmación consciente, es decir, lo bueno es bueno y lo que no es bueno no es bueno y no podemos vivir con nudos mentales. Ya venimos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Vilches y en esta sección Sin Nudos Mentales vamos a hablar acerca de cómo vivir desde la autoafirmación. Tenemos que tener claro que la autoafirmación es uno de los factores internos de la autoestima, el cual nos habla de qué somos capaces y de qué no somos capaces. Nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestras ventajas, nuestras fortalezas, en qué somos buenos y estar repitiéndonos que con eso podemos trabajar, que eso nos da herramientas para resolver problemas y sobrellevar la vida. Entonces los invito a darse cuenta lo hermosos que son, lo capaces que son y que tienen todo para enfrentar las adversidades que se les vengan. Los esperamos en el próximo programa. Venimos al cierre. Bien, tenemos un tema fuerte, un tema que no se agota. Les prometo que vamos a agendar un segundo programa porque les cuento que en nuestra agenda temática
los que me conocen saben que yo voy un poquito adelante, ya tenemos programado abril y mayo. El 11 de mayo, junto con Milton Rosales y Belisario, vamos a tener un foro que se llama Celos que Matan. Pero voy a acomodar agenda, Beli, porque hay muchísimas consultas en este sentido y quiero agradecerles a todos y a todas los que están participando a través de FIDE-CR en nuestra transmisión. Excelente programa, nos dice Anita Luz. Les pido oración, por favor, por el bebé de mi amiga que está en operación. Ojalá todo salga muy bien. Roberto nos dice, ¿qué pasa con el joven de 23 años que se escapa por las noches e insiste en querer llegar a las 5 de la mañana por más reglas que uno le pone? Beli, deberíamos hacer un programa para esta etapa de que somos jóvenes adultos de los 18, 20, a los 20, 25, que yo hago lo que a mí me da la gana, pero sigo siendo un mantenido para no ponerlo, para no ponerlo como vos. O sea, me mantienen. Así es. Igual, cuando ya se ha perdido la patria potestad, donde ya el joven ya puede hacer lo que quiera, ya son jóvenes adultos, donde ya todavía en alguna medida preservan el derecho a la pensión alimentaria, a reclamar y a demandar a los papás. Tengo varios casos de esos en oficina, en donde los jóvenes están exigiéndole precisamente pensión alimentaria, manutención, y entonces llevan un curso, llevan 2 cursos. Hubo un tipo que se fue a Europa, consiguió una plata con unos primos, dejó abandonada la universidad, y ya tuvimos que lograr en sede de familia la extinción del derecho alimentario. Beli, para no desviarnos del tema, pero corregime si estoy mal. A ver, cuando estamos hablando de pensión hasta los 25, es formación, educación formal que nos dé herramientas para la vida. No es que yo me metí a hacer un curso de flores y ahora un curso de jardinería y ahora un curso de bañado de perros. Bueno, no, está bien. Puedes meterte a llevar un curso para bañado de perros, no hay ningún problema. Yo como papá te lo pago. Porque la obligación mía como padre es darle a usted la educación para que obtenga un oficio o profesión. Si con el curso bañado de perros usted ya tiene un título y tiene un oficio, con eso ya cumplí. Y yo ahí le digo hasta que llegue la pensión. Que llegamos. Ve a ver qué hace. Exacto. Así tenga 22. Así es. Solo que hay algunos juzgados, por ejemplo, que el hijo saca bachillerato, saca licenciatura y después dice, bueno, quiero la maestría y quiero el doctorado y quiero seguir una segunda carrera con tal de exprimirlo hasta los 25. ¿Ok? Eso es lo que hacen algunos. Y hemos logrado ya en algunos pulsitos que nos hemos echado con la jurisprudencia de que ya teniendo el título puede ir a trabajar y puede atender con su título la otra profesión que quiera. Y entonces, ahí es donde nosotros podemos perfectamente discutir en sede jurisdiccional hasta cuándo y hasta dónde tenés el derecho para poder exigir esa condición. Beli, prácticamente tenemos que ir cerrando. Beli, ante la posibilidad de denunciar, ¿cuál es el paso? ¿Qué debería hacer? Ok, ante la posibilidad, usted puede hacerlo, pero lo más importante es que busque ayuda profesional. Es necesario que hable con el psicólogo, la psicóloga de su confianza, es necesario que pida la ayuda al PANI, es necesario que pida la ayuda a instituciones como el Instituto WEN, a instituciones como el INAMU. Es importante que acuda a escuela para jóvenes en el Hospital Calderón Guardia. Es muy importante que usted pueda empoderarse para enfrentar el problema que usted está teniendo en casa y poder darle un abordaje adecuado. No agotemos, digamos, la instancia jurídica como última razón. Hay medidas de protección que usted puede también pedir en contra de su hijo. Hay medidas de protección que usted puede solicitar para efectos de que él pueda tener ciertos límites razonables y él vaya entendiendo que su comportamiento está rayando y está transgrediendo los límites sociales y legales en los que tenemos que desenvolver. Tratemos de que esto sea lo último que llegue, busquemos la vía del diálogo, busquemos la vía de la negociación, busquemos el equipo de apoyo, la red de apoyo que nos pueda permitir abrir un canal de comunicación con ese hijo o esa hija. Ustedes pueden buscar al licenciado Belisario Solano en Facebook e Instagram como Belisario Solano Solano y pueden hacer cita con él en el 25 51 51 22. Tiene sede en Cartago y sede en Paseo Colón para información. En este tipo de cosas ocupamos información para hacer un buen enfrentamiento. Pero antes de irnos, agradecerte que estés con nosotros por acá. La próxima semana, ¿saben de qué vamos a hablar? Un tema maravilloso. Vamos a hablar de... pasaron los 40, los 45, empiezan todos nuestros procesos hormonales y entonces junto a la doctora Marcela Monge vamos a hablar de dolor coital y de sexo en el umbral de los 45 a los 50 años, para que no se lo pierdan.
Y les pido que se queden con nosotros en nuestra sección Vuela Alto, porque hoy Paulette Villafranca nos pone de frente a esta reflexión. Me resiento mucho, me resiento por todo. Cuidado, porque no podemos andar por la vida con tantísima fragilidad. Tenemos que aprender a ser objetivos y no tomarnos las cosas personal. Nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros acá en Sin Límites. Hola, ¿cómo están? Les saluda Paulette Villafranca y hoy en Vuela Alto vamos a hablar de todos. Yo creo que conocemos a esa persona o inclusive lo hemos sido nosotros mismos. Nos resentimos y nos alejamos de las personas. Y en ocasiones tomarse las cosas tan personales no vale la pena para nada. Vivir eternamente en ese resentimiento, pensando que la gente está en contra de nosotros, no nos lleva hacia ningún camino y más bien nos aleja de las personas que muchas veces queremos. Aquí lo importante es que vos hagas una reflexión sobre por qué te enojas o te resentís con las personas constantemente, cómo puedes cambiarlo, si necesitas ayuda de un profesional, por supuesto, y saber muchas veces si sos vos, tu enojo, el ego, el que está hablando o el que se está resintiendo. La vida es muy bonita como para que andes resentido o resentida con la gente que muchas veces tiene una muy buena intención con vos. Nos vemos en la próxima cápsula de Vuela Alto y en su programa Sin Límites. Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.